Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Nuestra historia del día de hoy se titula La figura, segunda parte. ¿Y cómo nos fue?, preguntó Watson al sargento Kohler cuando éste salió de la oficina del jefe Thomas. De la patada. El juez tuvo mucha presión de la familia de Bernard. No tenemos autorización para exhumar su cadáver. Pero las huellas, alguien puede estar haciendo mal uso de ellas. Necesitamos saber si alguien profanó la tumba, y solo exhumando el cadáver lo podríamos saber. Sí, pero ya ve. El cadáver había sido puesto en la cripta familiar, un hermoso mausoleo particular que se encontraba en Westminster, en un exclusivo sector de la ciudad. Ese día, a pesar de la pertinaz llovizna que entumecía los huesos, los dos detectives decidieron acercarse al lugar. No podemos entrar, jefe. Sin el permiso del juez podríamos ser acusados de profanadores de tumbas y terminar incluso en la cárcel, dijo Watson volviéndose la patrulla que, estacionada en la acera, parecía llamarle hacia su interior seco y confortable. Claro está, pero decía mi abuela, más vale pedir perdón que pedir permiso. Al escuchar el comentario, Watson se detuvo en seco como paralizado por un rayo. No pensará entrar, ¿o sí? ¿Y qué debo hacer? ¿Quedarme como un estúpido viendo cómo siguen las muertes? Quizá en esa tumba está la solución del misterio. Además, ¿quién se va a enterar? Yo no se lo voy a decir a nadie. ¿Y usted? Pero está de por medio nuestra carrera. Está bien, está bien. Yo voy a venir esta noche. Si no quiere acompañarme, lo comprendo. Solo le pido una total discreción en este asunto. Los sentimientos del policía eran encontrados. Por una parte estaba la amistad y la lealtad hacia el sargento. Por otra estaba el más elemental sentido común. Después de pensarlo un momento, pudo más la amistad. «Espero que tenga alguien que nos lleve cigarros a prisión», dijo Watson, regresando a la patrulla de manera rápida, ya que la llovizna arreciaba. Kohler lo miró con orgullo y cariño. Cuando Watson entraba a la patrulla, dijo en voz baja: «Gracias, amigo. Sabía que podía contar contigo». Acto seguido, corrió también al auto. La neblina había arreciado con la lluvia. Casi no se podía ver a más de 3 metros de distancia. Las cuerdas habían sido aseguradas por su garfio y ellos las tensaban a ver si habían quedado correctamente aseguradas. Por la entrada principal era imposible acceder por temor a ser descubiertos. En la oscuridad, vestidos como todos unos ladrones y armados con un pico y una barra de acero, además de lámparas, se miraron a los ojos antes de iniciar la escalada. El aire cálido que emanaba por la boca formaba amplias nubes de neblina que se perdían en el aire frío de la noche. «Aquí vamos. 1, 2 y 3. Con facilidad subieron por las cuerdas. Al llegar arriba cambiaron la dirección de las sogas y, como si fueran unas enormes arañas, bajaron por ellas. Los cementerios siempre imponen por la noche. A pesar de no ser supersticiosos, sus nervios estaban alterados dada la macabra labor que iban a desarrollar. Con sigilio, haciendo el menor ruido posible, esperaron a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad y comenzaron su camino con paso ágil. Según el mapa que estudié, el mausoleo debe encontrarse hacia el norte, casi al final del cementerio. «Vamos», dijo el sargento, tomando la iniciativa. Caminaron por espacio de 10 minutos, al cabo de los cuales pudieron identificar el enorme mausoleo de mármol que anunciaba la estancia final del más joven inquilino. Un hermoso ángel custodiaba la entrada y una reja forjada en acero impedía el libre acceso al interior del recinto. «Muy bien, tendremos que forzar la cerradura. Páseme las ganzúas y alúmbreme aquí, por favor», pidió el sargento a Watson, el cual sacó de su mochila lo que le era solicitado. Cuando Kohler iba a iniciar su labor, se detuvo en seco como paralizado por una maldición antigua. Al ver que su amigo no se movía, Watson le dijo: «¿Qué pasa? ¿Hay problemas?». Sin decir nada, el sargento se apartó del lugar e invitó con la mirada a que Watson echara un vistazo. La cerradura había sido violada. Estaba rota e inservible, como si hubieran usado una enorme fuerza para hacerlo. Los dos amigos se miraron sin entender. Alguien se les había adelantado.
Necesito saber qué hay dentro de este mausoleo. Y necesito saberlo ahora. ¡Vamos! Entraron al oscuro lugar. A la luz de las linternas admiraron las preciosas paredes cubiertas de bellas pinturas. Parecía más una exposición de arte que una tumba. Al centro del mismo, un hermoso altar de piedra dominaba el recinto. Sabían que dentro de él se encontraría el ataúd que buscaban. La tapa estaba en su lugar. Parecía ser muy pesada. «Ok, deme la barra. Yo empujo con ella y usted me ayuda para hacerla girar», dijo Kohler. Tomando aire como si se fueran a zambullir, comenzaron con su enorme labor. Al inicio la tapa no se dio un palmo, pero poco a poco comenzó a girar hasta que se encontró en medio del altar. Al fondo del mismo estaba el ataúd descansando. «Ahora solo basta con destapar esta cosa sin tirar la tapa, ya que si se cae no la podremos levantar», dijo el sargento. Hicieron varios intentos, pero la pesada tapa de piedra les impedía llegar a su objetivo. «¡Qué diablos! No llegué hasta aquí para quedarme a medias», dijo Watson, y con todas sus fuerzas empujó la tapa con la intención de hacerla caer. Kohler estuvo de acuerdo, y entre los dos tumbaron la pesada tapa que, haciendo un ruido pavoroso, les hizo poner los pelos de punta. «Debió escucharse hasta el Big Ben», dijo el sargento, y con el corazón saliéndoseles del pecho esperaron la inminente llegada de algún vigilante. Nada ocurrió. «Uf, al parecer corrimos con suerte», suspiró Watson, y ahora, y con ademán teatral, levantó la tapa del ataúd. «Nuestro invitado de honor». Ambos dirigieron la luz de sus linternas dentro del féretro. Sus caras sonrientes se congelaron en el momento. Estaba vacío. «Las 4 de la mañana, me lleva el diablo. ¿Quién puede ser a estas horas?». La doctora Rogers estaba cómodamente arropada en su lecho en su lujoso departamento en Fleet Street. Aunque estaba un poco fuera de su alcance, había tenido el tesón de hacerse con él. La tranquilidad y la hermosura del barrio desquitaban todos los sacrificios. El timbre de la puerta sonaba con insistencia, por lo que, poniéndose una bata y unas pantuflas, se acercó al interruptor. «¿Quién diablos es?», dijo malhumorada al interruptor. «Disculpa la hora, pero... Perdón, tenemos que hablar contigo», dijo la voz desde la acera. «¿John? ¿Qué pasa? Adentro se lo explicaremos», dijo Watson, tomando la palabra. 5 minutos después estaban cómodamente sentados en el sofá de la espaciosa sala de estar con un vaso de whisky en la mano. El buen gusto era patente en el departamento. Una mullida alfombra ocupaba la parte central de la misma y la chimenea estaba llena de fotos y recuerdos de sus viajes. Era una incansable viajera y había visitado casi todos los rincones del mundo. Al terminar su relato, los dos detectives esperaron la opinión de la chica, la cual no daba crédito a sus oídos. «Profanaron una tumba. ¡Y de un millonario! Pueden ir a la cárcel por eso, ¿lo sabían? Tomamos todas las precauciones del caso. Usamos ropa nueva que luego desechamos en lejanos botes de basura, pero prenda por prenda, en diferentes partes de la ciudad. Además nos construimos una coartada. Fuimos al bar City of York, en donde nos hicimos notar antes y después de nuestra aventura. Tenemos una 20 de testigos que jurarán que estábamos con ellos cuando fue cometido el ilícito», dijo Kohler con convicción. «¿Quién pudo robarse el cuerpo? Porque es claro que alguien se les adelantó», dijo la doctora tomando un sorbo del whisky que compartía con sus amigos. «Yo no creo que alguien hubiera tomado el cuerpo. Era más fácil cortarle las manos si lo que ocupaban eran las huellas dactilares, porque para sacar un cuerpo entero sin ser visto», dijo Kohler. «¿Y entonces empieza a creer en los antiguos ritos egipcios? Por favor», dijo la doctora. Yo lo que creo es que nunca entró ese cuerpo al cementerio. Quizá todo fue un montaje del millonario y su familia para fingir su muerte. Por eso la férrea oposición en contra de la exhumación del cadáver». «Puede ser, pero ¿qué ganarían con ello? ¿Estaba en problemas financieros? ¿Podrían cobrar algún seguro? Necesitamos averiguarlo», dijo Watson mirando a sus amigos. «Además, ¿por qué inmiscuirlo en la serie de asesinatos? No tiene sentido. Por otra parte, he averiguado un poco de la vida del finado señor Bernard. En los últimos meses hizo 5 viajes a Egipto. Quizás sea solo una coincidencia, pero dadas las circunstancias», dijo Watson. «A pesar de todo, por pura casualidad, doctora,
¿Cómo se detiene a un no muerto?, preguntó con la mirada baja, como si temiera las burlas de sus amigos. No hubo tales. Los tres pensaban lo mismo, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Sin decir palabra, la doctora Rogers se encaminó hacia su computadora y tecleó algunas contraseñas para entrar. 3 horas después, y con el amanecer despuntando, los tres amigos salieron del departamento. Necesitarían algunas cosas antes del anochecer para la aventura que pensaban seguir. Habían descubierto que entre las múltiples propiedades del difunto se encontraba una casa vacía en Crouch Hill Rail, a las afueras de Londres. Era casi una casa de campo, el lugar ideal para que un no muerto se pudiera ocultar. Se introducirían en ella para ver si podían averiguar algo más, o descubrir si en realidad los antiguos ritos egipcios seguían vigentes en pleno siglo XXI. Se encontraban en un pequeño y acogedor motel cerca de su objetivo. La fría llovizna que empañaba el amanecer les hacía temer tristes pronósticos. Cuando se registraron los tres en una sola habitación, el empleado les había sonreído con malicia. Iban a ser un trío. ¡Qué bien! Con esa chica no le importaría incluso hacer un cuarteto, pensó. Necesitaban tener un centro de operaciones, además de un lugar seco y seguro donde preparar lo necesario. Necesitarían cosas fuera de lo común. Uno de ellos era una mezcla de pólvora con aceites rituales, algo complicado, pero con ella deberían hacer un círculo alrededor del no muerto para que éste no pudiera escapar. Luego le recitarían un salmo sagrado en egipcio antiguo. La única capaz de hacerlo era la doctora Rogers, para enseguida destrozar la figura de Anubis y prenderle fuego, de preferencia a los dos. Solo el fuego podría purificar y detener el antiguo rito. Sabían que las balas no lo detendrían, pero a pesar de ello, cada uno llevaba un revólver. La tarde caía y la noche dejaba entrever su oscuro manto. El sol se había ocultado casi por completo. Según la leyenda, a partir de esa hora, los no muertos podrían salir libremente de su escondite a cumplir con su misión. «Vamos al auto por lo demás», dijo Kohler a la doctora. «Enseguida volvemos. Vamos, Watson, que la hora se acerca». Ella se quedó preparando todo. La lluvia pegaba con mayor intensidad en una ventana que se encontraba en una pequeña sala de estar del motel. El ruido mantenía con los nervios a flor de piel a todos. ¡Pac! 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 Era casi como si alguien estuviera tocando para poder entrar. Cuando más concentrada en su labor estaba, la doctora algo le llamó la atención. La lluvia seguía, pero el ruido de la ventana casi había desaparecido. Parecía que algo le impedía llegar a su destino. Con el ceño fruncido y paso inseguro se acercó a ver qué pasaba afuera. Poco a poco retiró la cortina que mantenía la cubierta ventana. Una horrible cara le miraba desde el exterior. Pegada al vidrio, una faz blanca como de un cadáver con los ojos sin pupila y el cabello embarrado por la lluvia, parecía sonreírle con unos dientes afilados y una mueca burlona. Su grito se unió al ruido del cristal al romperse en 1000 pedazos. Cuando el sargento Kohler y Watson llegaron, solo encontraron un reguero de vidrio, la mesa revuelta y la habitación vacía. La doctora Rogers había desaparecido. La vieja casona mostraba su peor faceta. En la oscuridad total y envuelta en la neblina que había dejado el fuerte lluvia de la tarde, mantenía las ventanas o rotas o abiertas, con los vidrios colgando. Algunas parecían ojos que los miraban fijamente, otros cuencas vacías que les dejaban entrever su lado más horrible. Llevaban todo lo necesario: el polvo con aceite, sogas, cirios, el libro de los rituales egipcios, sus revólveres. Solo les faltaba lo más importante y lo más preciado para ellos en ese momento: la doctora Rogers. Habían dudado en llamar a la comandancia, pero mientras explicaban todo, y si es que les creían, lo cual era muy poco probable, el tiempo que pasaba podía resultar vital para su amiga. Además, ellos la habían metido en eso, no le podían fallar. Ocultándose lo mejor que podían, no podían saber si eran vigilados o no la entrada a la vieja casa. Se acercaron, revólver en mano. La casa estaba desierta. Por una de las ventanas rotas se escabulleron sin prender ningún tipo de luz. La habitación en que se encontraban estaba llena de muebles viejos, cosas podridas y polvo.
A la luz frágil de la luna buscaron su camino. Aguzando el oído se movían lo más lento y silencioso que podían. Solo escuchaban sus corazones que, latiendo de manera desordenada, les recordaban dónde estaban y qué horrores debían de enfrentar. Unas amplias escaleras llevaban a la parte alta de la casa. Los escalones viejos y podridos rechinaban de dolor cuando ellos los pisaban, quejándose de manera lastimosa. Kohler iba al frente. Con el revólver en ambas manos y los brazos extendidos, quería anticiparse a cualquier movimiento inesperado. Un fuerte golpe a sus espaldas le hizo girar en redondo. El dedo que apretaba el gatillo estuvo de punto de hacerlo estallar. Solo al notar que era una ventana que se había cerrado con la fuerza del viento, aflojó la presión. «Aquí no hay nada». «¡Demonios!», masculló en voz baja. «Vayamos al sótano», opinó Watson. «Ojalá no nos hayamos equivocado de casa. La vida de la doctora está en juego». Y volvieron sobre sus pasos. Cuando se acercaron a la escalera que llevaba al sótano, les pareció escuchar un murmullo. Su marcha se hizo más cautelosa. Ahora lo podían escuchar con mayor claridad. Alguien cantaba una melodía monótona y discordante en la parte baja de la casa. La puerta que les daba acceso estaba abierta. Casi arrastrándose por las escaleras, llegaron poco a poco a donde venía el sonido aquel. Lo que vieron los dejó helados. El sótano, a diferencia de la casa, era un lugar realmente ordenado. Estaba lleno de figuras egipcias. Unas antorchas alumbraban el recinto, dándole un toque irreal. Un enorme reloj de péndulos se dejaba ver en un rincón. Estatuas de dioses, divanes antiguos, hasta una momia que parecía ser real con todo y su sarcófago adornaban el recinto. En medio estaba un altar hermosamente adornado de figuras de vivos colores. Arriba del mismo y al parecer dormida estaba la doctora. Le habían puesto una bata de lino, casi transparente, que dejaba entrever su hermosa figura. Estaba desnuda bajo ella. Su frente estaba adornada por una pequeña corona de oro con una serpiente al centro, una cobra, que salía de la parte frontal. Aunque no eran expertos, habían visto esa figura muchas veces. Simbolizaba la realeza en el antiguo Egipto. A su lado, una enorme figura de arcilla roja que representaba al dios Anubis, un hombre con cabeza de chacal, parecía mirarla de manera complaciente. Dándole la espalda se encontraba un fulano, de anchos hombros y elevada estatura. Parecía rezar y cantar a la vez. Con las manos juntas en posición de adoración hacia la esfinge, se encontraba de rodillas. Luego, alzando los brazos, aumentaba su cántico para después volver a su posición original. A su lado, una enorme daga, al parecer de oro puro por el brillo que emanaba de ella, estaba al alcance de su mano. Sintiéndose irreal y sin poder evitar el viejo impulso de policía, Watson se levantó y, apuntando el revólver hacia el fulano, dijo: «¡Alto! ¡Policía! ¡Las manos sobre la cabeza!». El extraño ser volteó de manera relampagueante hacia donde provenían los gritos. Su aspecto aterrador los dejó paralizados un segundo, tiempo que aprovechó para abalanzarse sobre ellos. El disparo que Watson le impactó en el hombro no le hizo nada absolutamente al fulano. Es más, pareció enfurecerlo. Con fuerza sobrehumana, tomó al policía y le torció el brazo que sujetaba la pistola. El ruido del hueso al romperse sonó de manera espectacular en aquel recinto cerrado. Como si fuera un muñeco de trapo, lo lanzó contra la momia y el sarcófago cayó encima de él, haciendo un tremendo ruido. Kohler disparó 2 veces. Ambas balas impactaron en el pecho del extraño. Lo único que le hicieron fue hacerle enfurecer más, si aún era posible, y le tiró la mano que parecía una garra, queriendo alcanzar su garganta. Por puro reflejo pudo evitarla, pero el fuerte impulso lo alcanzó en el hombro izquierdo y le hizo perder el equilibrio. Rodando, alcanzó a escabullerse del extraño ser que, loco de rabia, lo buscó con la mirada. Sus ojos sin pupila le daban un aspecto realmente aterrador, ya que parecía ver todo a la vez. Hasta ese momento, Kohler recordó los aditamentos mágicos que llevaba en la mochila. ¡La mochila! ¡La mochila! ¿Dónde carajos estaba? La doctora Rogers comenzó a despertar de su letargo. Con los ojos entrecerrados, parecía no darse cuenta del lugar en el que estaba. Cuando por fin tomó conciencia, quiso huir, pero estaba fuertemente atada en el altar de piedra. Sus gritos hicieron que el no muerto se distrajera en la persecución de los extraños, lo que le dio un respiro al sargento para analizar la situación. «Ann,
Ann dijo que el fuego es el único elemento que lo puede detener, pensó. Las antorchas, rápido. Cuando su mano alcanzaba una de ellas, el fulano lo tomó por el pie y levantándolo como si fuera un muñeco de trapo, lo hizo salir volando contra una estantería llena de libros antiguos. El sabor de la sangre inundó su boca y el hombro derecho se quejó de manera lastimosa. A ese ritmo los haría papilla en un 2x3. Viéndolo fuera de combate, el fulano miró desesperadamente el reloj. Faltaban 5 minutos para la medianoche. ¡John! Gritó la doctora. Tienes que evitar el ritual hasta que pasen las 12. Después de esa hora no lo podrás repetir sino hasta dentro de 50 años, dijo desde el altar. El no muerto tomó en ambas manos la daga que se encontraba cerca del altar y gritando algo en voz alta y gutural, corrió a cumplir con su destino. Necesitaba bañar la figura de Anubis con la sangre de la doncella. Si lo hacía, la vida eterna era suya. Si no, el inframundo le tenía preparado un magnífico recibimiento. Kohler intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le respondieron. Agotado por la pelea, solo alcanzó a gritar un fuerte «¡No!» a la criatura, que indiferente se dirigía a toda velocidad hacia la aterrada chica. Cuando estaba a escasos 20 centímetros de su presa, pareció que chocaba contra una pared invisible que lo hizo rebotar y caer de espaldas sin comprender lo que pasaba. «Si puede impedirle salir, también puede impedirle entrar», dijo un magullado Watson, que arrastrándose penosamente con la mano izquierda acababa de rociar el polvo mágico que llevaba en la maleta alrededor del altar. Loco de furia, el no muerto miró el reloj. 3 minutos para la medianoche. Incorporándose, como si de un enorme gato se tratara, tomó el puñal y desesperado trató de rodear el altar para llegar a su presa. Aún tenía tiempo. Cuando llegaba a su objetivo, una filosa lanza se enterró directo en el pecho, deteniendo su loca carrera. Kohler la sostenía con ambas manos y el impacto le hizo botar a cada uno para diferentes lados. El reloj empezó a dar las 12. ¡Tan, tan, tan! Las campanadas se desgranaban lentamente. El no muerto se incorporó, pero Watson le prendió por la espalda fuego con una de las antorchas. De manera inmediata, éste lo abrazó y dando espeluznantes gritos buscó con los brazos extendidos el cuello del indefenso policía. Una potente y hermosa voz se escuchó en el recinto. La doctora Rogers recitaba en alta voz algo en egipcio. Era el ritual para acabar con los no muertos. El bicho aquel daba tremendos alaridos. Parecía que la voz de la doctora le hacía más daño aún que el mismo fuego. La última campanada sonó el reloj. Dando un fuerte y aterrador grito, el no muerto cayó de bruces para no levantarse jamás. 10 días después, por fin pudieron reunirse a solas para platicar su aventura. Primero fueron los hospitales, después la policía, luego la prensa. La versión oficial fue que un loco había creído a pie juntillas el antiguo ritual. ¡Qué risa!, ¿verdad? Y al momento de su detención se prendió el solo fuego en una pira humana. En su precipitada salida para no morir quemados, el torpe Watson se tropezó, lo que ocasionó que se fracturara la mano derecha. Al fin el misterio había quedado resuelto. De extraña manera, jamás se presentó ninguna demanda por la profanación de la tumba del millonario. «No sabía que sabías hablar el egipcio antiguo también», le dijo Kohler a la doctora con una mirada llena de picardía. «Y yo no sabía que ustedes podían volar. Usted también, Watson. ¡Qué maravilla! Podemos poner un taller para que enseñen sus habilidades a la gente común. O a las gallinas, como en esa película de figuras animadas que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Se imaginan? Seríamos millonarios». La risa fue un desahogo. Por fin, y después de horas de plática, se despidieron como buenos amigos. Cuando ya se iban, la doctora Rogers le gritó al sargento. «¡Sargento! Creo que solo queda un asunto por terminar». «¿Cuál?» «Que me debes una cena». «Lo dicho, soy un hombre de palabra. Solo te voy a pedir un favor. Dime que uses esa bata que se pusiste el día del ritual». Ella hizo una finta de que lo quería golpear y él riendo se escabulló con habilidad. «Para que me veas con esa bata debes hacer muchos, pero muchos méritos, querido», le dijo. Cuando se subían a la patrulla, Watson le preguntó: «La ama, ¿verdad?». Kohler, con los ojos brillantes y la sonrisa pícara, le contestó: «Elemental, mi querido Watson, elemental».
Hace aproximadamente 48 años, cuando yo era un niño, vi por primera vez un no muerto en una vieja película. Me impresionó mucho. He querido rescatarlo de mis añoranzas infantiles y escribí el cuento en base a mi monstruoso amigo. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo al escribirlo. Mientras, los espero el próximo sábado y ya saben, nos vemos en sus sueños.